Por ahí una pregunta, a lo mejor que cambia mucho de giro, pero que para nosotros es muy importante. Nosotros trabajamos sobre una especie de fantasía, si se quiere también, de la posibilidad de incidir en términos de agenda, digamos, sobre entrabado diálogo, ciudadanía, gobierno, Ujú. formas de representación, y estamos encontrando espacios, a veces incluso sorprendentes, en relación al tema de esta especie casi uno recuerda aquello de ceguera posicional, es decir, realmente estamos acercando temas de agenda que parece que los gobiernos no pudieran verlos. ¿Qué, ¿Qué rol puede tener? Digamos, uno sabe el rol que tiene en Europa, digamos, este tercer sector de ONGs políticas, formas de organización alternativas. ¿Qué rol en América Latina puede tener, podríamos decir así, organizaciones de la sociedad civil? Está bien que intervengan en política, pero también es muy importante tener en cuenta de que la intervención en política tiene que tener un cierto signo. Yo quiero que tenga un signo progresista, un signo que ayude a la emancipación de nuestros pueblos, al mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana, a resolver problemas de vivienda, de salud, de alimentación, de educación, de acceso a la cultura, de recreación, de deporte, que en sociedades que están, ¿verdad?, progresivamente siendo arrinconadas en verdaderos guetos, en verdaderos apartheids al estilo sudafricano, y en donde realmente una ONG bien intencionada puede hacer cosas muy buenas. Pero además, aparte de eso, de distinguir las ONGs, se hace muy importante distinguir también según los diferentes gobiernos, qué Claro. actitudes tienen los gobiernos. Hay gobiernos que tienen mayor capacidad de escucha y Ujú. otros que tienen menos capacidad de escucha. Los gobiernos argentinos en general, no solamente el actual y el anterior, yo diría que en general un rasgo común de estos 25, 26 años de vida democrática en la Argentina ha sido la poca capacidad de escucha de los gobiernos ante las organizaciones de la sociedad civil, no solamente las ONG, Claro. sino también asociaciones de otro tipo, asociaciones políticas, barriales, vecinales, que no son Exactamente. precisamente Exactamente. ONG en un sentido estricto del término, y que también sus voces no han sido escuchadas. Digamos, algunas de estas ONG con buenas intenciones y buenas posturas pueden ser una fuente muy importante de aparición de un liderazgo político renovado, pero es un trabajo muy cuesta arriba, digamos, muy, muy cuesta arriba. Sobre todo un país como Argentina, porque Argentina de alguna manera tiene identidades políticas bastante fuertes, no son tan fuertes como eran hace 20 años atrás. Ha habido un proceso de dilución muy claramente. Hoy en día decir que uno es peronista no significa absolutamente nada, porque Claro. va desde Aldo Rico, Ujú. ¿verdad?, hasta, no sé, algunos sectores como Emilio Pérsico y la gente que estuvo o está colaborando con este gobierno desde una postura de izquierdo progresista. Decir que uno es radical tampoco significa gran cosa. Decir que uno es socialista tampoco significa gran cosa. Usted piense que el socialismo en la provincia de Santa Fe está profundamente dividido en tres fracciones que se combaten, yo que le diría casi hasta con ferocidad. La misma derecha está dividida. Entonces, Ujú. digo, en ese escenario de pérdida de identidades y de dilución de aparatos organizativos de las diferentes corrientes políticas, se requiere la emergencia de nuevo liderazgo. Pero esos aparatos, a pesar de que la identidad no es la misma, todavía conservan una cierta capacidad de hacer eso que en la teoría política se llama el portero o el gatekeeper, ¿no? Dejar entrar o no dejar entrar a personas que pueden llegar Claro. a ser Claro. los que Ujú. tonifiquen o revitalicen la vida El- política. Yo creo que para fortalecer la democracia hay una primera gran decisión que tomar, y es lograr un efectivo empoderamiento del pueblo. Es decir, que el pueblo tenga capacidad para hacer sentir su voz, no solamente cada 4 años, sino sentirla, hacerla sentir de manera permanente. En este sentido, por ejemplo, las cláusulas revocatorias de mandato contenidas en la Constitución bolivariana o en la Constitución de Bolivia, creo que también en la de Ecuador, aunque no estoy seguro, son cláusulas que profundizan la democracia, porque hacen posible que un pueblo que de repente se siente gobernado por un mal gobierno
pueda exigir mediante la recolección de un número razonable de firmas la convocatoria, un referéndum revocatorio, y si el pueblo está disconforme con ese gobierno, bueno, pues provocará la caída del gobierno y el llamado a nuevas elecciones generales. Nosotros en la Argentina no tenemos eso. Acá sí tenemos un gobierno que es bueno, bien, pero si el gobierno es malo, no hay manera de resolverlo, salvo por la vía de una poblada, como ocurrió el 19 y 20 de diciembre del 2001, generado por lo que era ya una manifiesta incapacidad del gobierno para cabalgar sobre la crisis que ese mismo gobierno había alentado. Entonces a mí me parece que un elemento muy importante es esto, lograr una reforma constitucional. Pero en la Argentina las reformas constitucionales se aprueban a libro cerrado y a puertas cerradas. O sea, ustedes recuerdan lo que fue el Pacto de Olivos, es un escándalo desde el punto de vista de los derechos políticos, ¿verdad? Porque se privó a la población de toda participación en un acuerdo en donde en el fondo el gran beneficiario fue Carlos Saúl Menem y de manera muy marginal el Partido Radical con el fenómeno del tercer senador, que es un mamarracho impresentable en cualquier régimen político, ¿verdad? Entonces yo creo que la primera cuestión es reformas constitucionales que le otorguen mayores derechos, con capacidad de revocatoria a los mandatos, y además que cuando uno dice una democracia deliberativa, eso está muy bien en los libros, pero ¿cuáles son las instituciones concretas mediante las cuales se logra dar forma a la deliberación democrática? Porque no basta con decir queremos una democracia deliberativa, porque yo ante eso le diría, bueno, momentito, la Constitución argentina dice que el artículo 21, creo, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. O sea, nosotros somos unas especies de oligofrénicos que no podemos deliberar sobre el gobierno y sobre la política. Quienes lo deben hacer son nuestros representantes. Hay que derogar ese artículo. Ese artículo es profundamente antidemocrático, pero bueno, representa el ideario liberal decimonónico, claro, ¿verdad? En donde el gobierno era un asunto que solamente atañía a las clases dominantes, a los sectores de la burguesía, a la oligarquía, pero el pueblo no tenía nada que hacer ahí. Esa es la idea liberal de la democracia, el pueblo ausente y los jóvenes dirigentes, ¿verdad?, de las familias más prósperas del país son los que se encargan de manejar los asuntos. Por lo tanto, me parece a mí que hay que acabar con eso, hay que establecer nuevas instituciones o nuevos institutos, como dicen los abogados, que hagan posible esa deliberación. Esto significa descentralizar el gobierno, crear instancias de descentralización, pero con poderes efectivos de gestión. El problema que tenemos en la Argentina es que acá se ha descentralizado, como en general en muchos países de América Latina, pero sin una descentralización fiscal. Entonces usted tiene un país como la Argentina, que es federal en el nombre, pero que es profundamente unitario en todo lo que hace al régimen fiscal, ¿verdad? Acá, digamos, si queremos transformar esta democracia, uno de los elementos fundamentales es plantear una seria discusión en torno a la ley de coparticipación. ¿Cierto? Entonces me parece a mí que habría que buscar otras fórmulas. Hay otras fórmulas de democracia participativa, protagónica, en Venezuela se están ensayando algunas, en Bolivia también. Es cuestión de realmente seguir inventando y creando canales para que esa participación no se frustre debido a su inefectividad. Tiene que ser algo que, aparte de dar la sensación de participación, tenga consecuencias efectivas en el proceso de toma de decisiones. Un honor, un placer enorme, digamos, poder haber compartido un rato esta conversación que quisiéramos que no terminara, pero la verdad que nos gustaría mucho, naturalmente, compartir un poco estas reflexiones que van a ser compartidas en video, pero también un poco tratando de tomar algunas imágenes para nuestra revista, posibles. Con todo gusto, cuenten conmigo, y si voy por Córdoba me va a dar mucho gusto poder reunirme con la gente del Ágora.